Son las 12:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986 y el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil está a punto de demostrar que las reglas de seguridad no son sugerencias. Llevas horas siguiendo el experimento desde la sala de control. El ambiente está tenso de una manera específica. De esa tensión que no es pánico sino acumulación de pequeñas decisiones cuestionables que nadie ha detenido porque detenerlas requeriría admitir que algo salió mal desde el principio. Y algo salió mal desde el principio. Hace 18 horas. Para entender lo que ocurre esta noche necesitas entender qué se estaba probando y por qué. El experimento tenía un objetivo legítimo y hasta razonable en teoría. Verificar si las turbinas del reactor, en caso de corte de energía, podían generar suficiente electricidad durante su inercia rotacional para mantener las bombas de enfriamiento activas durante los 45 segundos que tardan los generadores de emergencia en arrancar. Era la cuarta vez que intentaban hacer esta prueba. Las tres anteriores habían fallado por razones distintas. En 1982, en 1984, en 1985. Cada vez, el experimento quedó incompleto. Cada vez, se programó un nuevo intento para la siguiente parada de mantenimiento. Esta noche es el cuarto intento. Y el director de la central, Víctor Bryukhanov, tiene una presión que no aparece en ningún manual de procedimientos pero que pesa más que cualquier protocolo escrito. El experimento tiene que completarse esta noche porque la revisión programada del reactor termina mañana y el próximo ciclo operativo no se detendrá hasta dentro de un año o más. Hay una fecha. Hay una expectativa. Hay carreras involucradas. Eso es el primer error que nadie reconoce como error todavía. La tarde del 25 de abril transcurre con el reactor bajando de potencia gradualmente hacia los niveles necesarios para el experimento. A las 14 horas, el reactor está en 1600 megavatios de potencia térmica, la mitad de su capacidad normal. Todo está en orden hasta ese momento. Entonces llega una llamada de Kiev. El operador de la red eléctrica de la región necesita que el reactor siga funcionando a plena potencia durante varias horas más. Hay demanda eléctrica que cubrir. El experimento tendrá que esperar. Nadie dice no. El reactor queda suspendido en 1600 megavatios durante 9 horas, manteniendo ese nivel de potencia en un estado de espera que no estaba planificado ni considerado en el diseño del experimento. Esas 9 horas producen un fenómeno que el equipo de operadores conoce en teoría pero cuyas implicaciones esta noche no evalúan correctamente. El xenón. Cuando un reactor de este tipo opera a potencia media durante un periodo prolongado, los productos de fisión acumulan un isótopo llamado xenón 135 que absorbe neutrones y envenena la reacción. La potencia del reactor tiende a caer. Para compensar, los operadores extraen las barras de control que frenan la reacción. A las 12:28 de la madrugada, cuando finalmente el operador de la red eléctrica libera el reactor para el experimento, el xenón acumulado durante esas 9 horas inesperadas produce exactamente lo que la física predice. La potencia cae en picada. No gradualmente. En colapso. En 30 segundos, el reactor pasa de 1600 megavatios a 30 megavatios de potencia térmica. Casi apagado. El operador responsable de los controles de potencia esa noche se llama Leonid Toptunov. Tiene 25 años. Lleva menos de 4 meses en ese puesto. Y enfrenta en tiempo real una situación que ningún protocolo contempló porque nadie diseñó el experimento, considerando 9 horas de espera inesperada. En ese momento hay una decisión correcta disponible. Abandonar el experimento. Dejar que el reactor se estabilice durante 12 horas hasta que el xenón se disipe naturalmente. Reprogramar la prueba. Es la decisión que cualquier manual de seguridad nuclear hubiera indicado sin ambigüedad. No es la decisión que se toma. El jefe de turno esa noche es Alexei Akimov. El director del experimento es Anatoly Dyatlov, ingeniero jefe adjunto, un hombre de 55 años con décadas de experiencia en reactores nucleares y una reputación de intolerancia a los contratiempos que esa noche actúa como presión invisible sobre cada persona en la sala de control. Dyatlov ordena continuar. Akimov y Toptunov vacilan. Protestan. Dicen que la potencia es demasiado baja para el experimento y demasiado inestable para ser segura. Dyatlov insiste. El reactor seguirá adelante.
Lo que ocurre en los siguientes minutos es el resultado de extraer barras de control más allá de cualquier límite operativo permitido para estabilizar el reactor en 200 megavatios. Los necesarios para el experimento, en condiciones que hacen que ese reactor sea fundamentalmente inestable. Las reglas especificaban que en ningún caso debían extraerse más de 15 barras de control simultáneamente. En las peores condiciones de esta noche, hay menos de 8 barras efectivas dentro del reactor. 8 barras donde debería haber al menos 15. El reactor está funcionando con los frenos casi sin efecto. A la 1:23 con 4 segundos, el experimento comienza oficialmente. Las bombas de agua que enfrían el reactor reciben más flujo del habitual como parte de la prueba. El agua fría adicional absorbe vapor. La reacción en el núcleo se estabiliza momentáneamente. Todo parece bajo control. Es la ilusión final antes del colapso. Porque el reactor RBMK, el diseño soviético que equipa Chernóbil, tiene una característica que los ingenieros conocen pero que esta noche resulta fatal en combinación con todo lo anterior. Se llama coeficiente de vacío positivo. En la mayoría de los reactores del mundo, si el agua de enfriamiento se calienta y forma vapor, la reacción nuclear se frena. El vapor actúa como moderador, absorbiendo neutrones, reduciendo la potencia. El reactor se autorregula hacia abajo. En el RBMK ocurre lo contrario. Si el agua se convierte en vapor, la reacción nuclear se acelera. Más vapor produce más calor. Más calor produce más vapor. Más vapor produce más reacción. El sistema no tiene retroalimentación negativa que lo estabilice. Tiene retroalimentación positiva que lo descontrola. Los diseñadores soviéticos sabían esto. El problema estaba documentado internamente. No estaba en los manuales de operación que usaban Akimov y Toptunov. A la 1:23 con 40 segundos, Akimov ordena activar el botón de parada de emergencia. En cualquier reactor del mundo, ese botón introduce rápidamente todas las barras de control para detener la reacción de inmediato. En el RBMK, las barras de control tienen una característica de diseño que en condiciones normales es irrelevante. Las puntas de las barras están hechas de grafito, que en lugar de frenar la reacción cuando entra al núcleo, la acelera momentáneamente durante los primeros 3 a 4 segundos antes de que la parte de absorción de neutrones llegue a la zona activa. Esta característica también estaba documentada internamente. También estaba ausente de los manuales operativos. Cuando las barras de emergencia empiezan a descender, las puntas de grafito entran primero al núcleo ya descontrolado. La potencia del reactor, en lugar de caer, se dispara. En 3 segundos, el reactor alcanza 100 veces su capacidad de diseño máxima. El agua de enfriamiento se convierte instantáneamente en vapor. La presión dentro del reactor supera cualquier límite estructural. A la 1:23 con 44 segundos, hay una explosión de vapor que destruye la cubierta del reactor de 1000 toneladas de peso y la lanza hacia arriba, como si fuera papel. Seguida inmediatamente por una segunda explosión, posiblemente de hidrógeno o de energía del núcleo en fragmentación, de una violencia que destruye el edificio del reactor y dispersa el núcleo en llamas sobre el techo y los alrededores. En la sala de control, los indicadores no tienen escala para lo que acaba de ocurrir. Los dosímetros de radiación disponibles están calibrados para medir hasta 3 Roentgens y medio por hora. La radiación en algunas partes del edificio supera en ese momento los 15.000 Roentgens por hora. Los instrumentos marcan su máximo y se quedan ahí. Akimov y Toptunov, que no tienen referencia de lo que esos números deberían ser, asumen que los instrumentos están dañados por la explosión. Durante horas, mientras la radiación hace lo que la radiación hace al tejido humano, el personal de la planta opera bajo la convicción de que el núcleo está intacto y el reactor puede enfriarse. Dyatlov recorre el edificio en persona buscando el núcleo que cree que está dañado pero contenido. El núcleo no está dañado y contenido. El núcleo está en el exterior, en llamas, esparcido en fragmentos sobre los tejados de los edificios adyacentes, irradiando el aire que todos respiran. Los primeros bomberos llegan a las 2:10 de la madrugada. Nadie les dice lo que están enfrentando. Los bomberos de la Guardia Local de Chernóbil no tienen trajes de protección radiológica. Tienen los equipos estándar para incendios químicos e industriales. Suben a los tejados a extinguir los fragmentos incandescentes del grafito del núcleo que arden en múltiples puntos.
Varios de ellos comentan entre sí el sabor metálico en la boca, el hormigueo en la piel, la sensación de calor que no viene del fuego. Son los síntomas iniciales de la exposición severa a radiación ionizante. Ninguno lo sabe. Ninguno se retira. En las siguientes horas, mientras el mundo duerme y mientras en Moscú los primeros informes mencionan apenas un accidente con incendio en una central nuclear, 28 de esos primeros respondedores morirán en un plazo de semanas por síndrome de radiación aguda. El teniente Pravik tiene 23 años. El teniente Kivenov tiene 23 años. Ambos mueren el 11 de mayo, después de semanas de agonía en el hospital especializado de Moscú, donde los médicos aprenden, en tiempo real y sin precedentes suficientes, cómo tratar dosis de radiación para las que no existe tratamiento establecido. Mientras los bomberos trabajan sobre el reactor, a 4 kilómetros de distancia la ciudad de Pripyat duerme. 49.000 personas. Pripyat fue construida específicamente para los trabajadores de la central y sus familias. Es una ciudad nueva, moderna para los estándares soviéticos, con tiendas, parques, un parque de atracciones con una noria que nunca llegó a abrirse al público. La inauguración oficial del parque estaba programada para el 1 de mayo, el Día del Trabajador. En la madrugada del 26 de abril, nadie en Pripyat recibe ninguna instrucción. Las ventanas permanecen abiertas al aire de la noche. Los niños duermen. La evacuación de Pripyat no ocurre durante las primeras 36 horas después del accidente. 36 horas en que la población de la ciudad, sin información, sin instrucciones, sin la menor idea de lo que ocurrió a 4 kilómetros de sus casas, vive, respira, toca pasto cubierto de polvo radiactivo, bebe agua de la red local. Cuando finalmente llegan los autobuses el 27 de abril, las autoridades dicen que la evacuación es temporal, que pueden llevarse solo lo esencial para 2 o 3 días, que regresarán pronto. La mayoría de esas personas no volvió nunca. El alcance total del desastre tardó años en evaluarse y todavía hoy es objeto de debate en algunos de sus aspectos. Lo que no está en debate, el reactor número 4 estuvo ardiendo durante 10 días. Durante ese tiempo emitió radiactividad hacia la atmósfera que se dispersó sobre Ucrania, Bielorrusia, Rusia, y en menor medida sobre gran parte de Europa. La lluvia radiactiva cayó sobre campos de cultivo, ríos, bosques. La zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la central permanece prácticamente deshabitada hoy, casi 40 años después. Los pueblos dentro de esa zona, Pripyat y decenas de comunidades menores, están en proceso de ser consumidos lentamente por la vegetación. La noria del parque de atracciones que nunca abrió sigue ahí, oxidándose, visible desde la carretera que cruza la zona de exclusión. En 1987, el año siguiente al accidente, se celebró el único juicio relacionado con Chernóbil. Los acusados fueron 6 personas, incluyendo Bryukhanov, el director de la central, y Dyatlov, el director del experimento. Fueron condenados a 10 años de trabajos forzados por negligencia grave y violación de normas de seguridad. Dyatlov pasó 3 años en prisión antes de ser liberado por razones de salud. Murió en 1995, en parte como consecuencia de la exposición a la radiación de esa noche. Hasta el final mantuvo que el accidente fue causado por defectos de diseño del reactor, no por errores de operación. Tenía razón en parte. La combinación fue lo que mató. Un diseño con defectos conocidos pero no comunicados. Un experimento ejecutado bajo presión de tiempo en condiciones que lo hacían inseguro. Un sistema de información donde las malas noticias viajaban hacia arriba con retraso porque nadie quería ser quien las comunicara. Una cultura institucional donde la autoridad de un superior era suficiente para silenciar las dudas de quienes tenían más razones para dudar. Ninguno de esos factores era exclusivo de Chernóbil. Ninguno de esos factores es exclusivo de 1986. El sarcófago de concreto que se construyó apresuradamente sobre el reactor destruido en los meses siguientes al accidente no fue diseñado para durar. Era una solución de emergencia para contener lo que era imposible limpiar. En 2016, una estructura de acero de 36.000 toneladas, la estructura móvil más grande que los humanos hayan construido jamás, fue deslizada sobre el sarcófago original para sellarlo por otros 100 años. En el centro de esa estructura, a una profundidad que ningún ser humano ha alcanzado todavía, está la masa de combustible fundido que los operadores llaman el pie del elefante.
Una mezcla solidificada de material nuclear fundido, arena, concreto y metal que se formó durante los días que el reactor ardió. Sigue siendo altamente radiactiva. Seguirá siéndolo durante miles de años. Y en algún punto de esa masa solidificada, preservado en el silencio absoluto de la zona de exclusión, está el registro físico de lo que ocurre cuando la presión de cumplir una fecha supera la voluntad de detenerse. Cuando algo sale mal. No es una lección. Es una consecuencia. Y la diferencia entre las dos es exactamente el precio que se pagó para aprenderla.